cómo utilizar la información para que la información sea un activo también de la compañía. No solamente lo que está haciendo la empresa de diseñar inmuebles, vender inmuebles, construir inmuebles y entregar inmuebles, que es en general nuestros clientes en HERPRO, aunque esto se aplica realmente a cualquier industria, que es la misión de la compañía, sino que utilicemos esa información para poder mejorar en la compañía, para poder llegar a una compañía más sólida y más rentable. Entonces, necesitamos poder utilizar esa información para poder verla, para poder mejorar. Y hemos visto cómo en los últimos años, grandes herramientas de software en el mundo, como SAP o las soluciones de Oracle, etcétera, están poniendo entornos, están creando entornos para la analítica de datos. Nosotros nos unimos a esa tendencia, creamos Datamax para que sea un entorno para la analítica. Hicimos el 6 de septiembre pasado el lanzamiento junto con la Galería Inmobiliaria, en el que la Galería Inmobiliaria hace un uso de Datamax para ponerle a más de 3,000 usuarios en Colombia y en Panamá
tableros de analítica mucho mejor diseñados de lo que se puede diseñar a través de un sistema estático. Y además dinámicos y además que se actualizan solos. Entonces, estamos en esa tendencia. De tal manera que hoy podemos contarles nuestra experiencia sobre cómo utilizar la información de la compañía para construir los KPIs y eventualmente para construir los OKRs. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder medir es saber qué es lo que vamos a medir. Entonces, hoy vamos a ver justamente que lo que no se puede medir o lo que no se mide no se puede gestionar. Así que estamos haciendo grandes esfuerzos en gestión. Tenemos software muy desarrollado y algunos de nuestros clientes también tienen SAP, también tienen soluciones de Oracle, tienen nuestro software, tienen otros programas también para cosas específicas, para ventas, etcétera. Pero esa información que está ahí no la están utilizando para medir. De tal manera que no pueden saber a ciencia cierta, si no estamos utilizando la información que generamos, no podemos saber a ciencia cierta en qué podemos apretar, en qué podemos mejorar. Entonces ahí vamos a crear indicadores. Los indicadores se pueden utilizar para dos usos diferentes, que son los KPIs, que están orientados hacia la gestión, hacia lo que estamos haciendo. Los KPIs están orientados hacia lo que desarrollamos, hacia lo que construimos, hacia lo que vendemos, hacia poder medir cómo lo estamos haciendo. Y también podemos utilizarlos para construir OKRs, que es la sigla en inglés de objetivos y resultados clave, que es otra forma de administrar la compañía. Es completamente diferente a los KPIs. Los OKRs se utilizan para saber cómo mejorar o para establecer las metas hacia las que queremos mejorar y luego para medir si sí estamos llegando hacia esa mejora. Es diferente a la medición de gestión. Entonces, KPIs es lo que estoy haciendo, cómo lo mido, OKRs es lo que estoy haciendo, cómo lo voy a mejorar. Y para eso, entonces vamos a utilizar los sistemas de información que ya tenemos, vamos a planificar la información para poder tomar decisiones. David, ¿quiere decir algo sobre esta diapositiva? En este caso, aparte de la importancia, la desagregaremos más adelante de la definición de esos y detección de esos sistemas de información, justamente con el objetivo de poder hacer como ese inventario que tiene la empresa a nivel de información digital, en donde toda la transacción va quedando, pero que muchas veces se convierte en un repositorio. Entonces, realmente ahí es donde está pasando esa parte operativa de la empresa. Todos los procesos están quedando allí registrados en los diferentes programas que puedan usar, incluyendo también hasta el mismo Excel, porque a veces las áreas son creadoras de datos a través de archivos de Excel y toda esta información que muchas veces se limita a reportes puntuales que van quedando en el pasado, pues no se está aprovechando y justamente organizar esa base de conocer qué hay dentro de todos esos datos y poder generar analítica, pues nos va a permitir apuntar mejor hacia esas acciones con unos objetivos definidos. Perfecto, perfecto. Entonces, queremos hablarles un poquito de los OKRs, luego vamos a hablar de los KPIs y luego ya vamos a ver en la práctica eso cómo se debe construir. Entonces, es muy importante entender que OKRs y KPIs no se reemplazan uno al otro. Es decir, los KPIs, como ya dijimos, son para medir la gestión, lo que estoy haciendo. Y los OKR son este método que se inventó Andy Grove, que se inventó Andy Grove en Intel y John Doerr también en Intel, en el que en los años 70 decidieron hacerle competencia al más grande diseñador y constructor, productor, fabricante de microchips. Y estábamos empezando la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial fue el momento de la historia en el que la humanidad toma la decisión de ponerle microchips a sus máquinas para que las máquinas hagan cosas automáticamente. Entonces empezamos a ver los grandes robots de producción de carros, de embotellamiento de bebidas, bueno, todo lo que vemos ahora, las embotelladoras, las fabricantes de telas, todo lo que vemos de fábricas automatizadas, todo eso nace en los años 60, en los años 70 y viene y responde a la tercera revolución industrial. Y el fabricante más grande de microchips era Motorola. Y había una pequeña compañía llamada Intel
que dijo, yo puedo hacer microchips por lo menos de la misma calidad, pero sobre todo tengo que entender cómo puedo hacer para enfrentarme comercialmente a este gigante. Motorola hacía muchas más cosas que chips, hacía televisores, radios, bueno, hacía miles de cosas. E Intel solamente quería hacer microchips, microprocesadores. Entonces, el presidente de la compañía dijo, para poder mejorar nosotros frente a Motorola, tenemos que empezar a medirnos de una manera diferente. Y se inventó este método. O sea, este método tampoco es nuevo. Este es un método de finales de los años 60. Lo que pasa es que se empieza a popularizar por las compañías de tecnología que lo van incorporando a su gestión, y sabemos los casos de LinkedIn, de Google, de Apple, en donde se gestionan a través de OKRs. Entonces, lo que busca un OKR es que a través de un objetivo definido voy a medir su avance mediante unos resultados clave, y eso es la sigla, objetivos y resultados clave. Si me regala la siguiente, y es muy fácil de definir en este ejemplo que hemos puesto acá, que es un ejemplo de libro además, es un ejemplo tomado directamente de uno de los textos en donde se explica con mucha claridad los OKR. Si mi objetivo es ganar las 500 millas de Indianápolis, por ejemplo, es un objetivo grande para un equipo de automovilismo, no es un objetivo pequeño, pero queremos ganar. La competencia es muy cerrada, queremos ganar. Entonces, ya está definido el objetivo, pero todavía no he dicho cómo lo voy a lograr. Aquí vamos a definir resultados clave. Y los resultados clave tienen que tener definido en ellos qué es lo que voy a medir y cómo sé si lo logré o no lo logré. Por ejemplo, vamos a aumentar la velocidad en un 2%. Si la aumenté en un 1%, no lo logré. No logré el objetivo. El resultado clave, perdón. Si la aumenté en un 3%, superé el resultado clave. Si logré el 2%, llegué justo al resultado clave esperado. Entonces, lo puedo medir con claridad, ¿cierto? Puedo decir claramente el resultado medio del tiempo que me demoro dando una vuelta en este circuito está hoy en 1 minuto y lo reduzco a 56 segundos y ya mejoré al menos en un 2%. Cumplí. Otro tipo, probar 10 veces en el túnel de viento. Un túnel de viento es carísimo. Los equipos generalmente no tienen túneles de viento, así que tienen que ir y alquilar uno en instalaciones especiales para eso, y eso cobran también por minuto. Es carísimo, así que no se puede probar todo lo que queramos a toda hora. Entonces, nuestro resultado clave puede ser: probemos 10 veces la aerodinámica de nuestro vehículo en un túnel de viento hasta lograr el mejor ajuste que logremos. Entonces, si logré probar 8 veces, quiere decir que no hice tantos ajustes a la aerodinámica como para ir 10 veces al túnel de viento. No cumplí el resultado clave. Si logré probar 10, 11 o 12 veces, sí cumplí el resultado clave. Pero fíjense que aquí no estamos hablando de resultados de gestión. Aquí no estamos diciendo que la gente se demoró, cada uno de los mecánicos aprendió a apretar las tuercas 1 segundo más rápido. No, que podría ser otro resultado clave, pero desde el punto de vista de gestión, si eso estuviera en un ERP, no estamos hablando de ese tipo de medición. Estamos hablando de cosas más globales que nos están llevando hacia la mejora que estamos buscando, que es lograr ganar la carrera. Reducir 1 segundo el tiempo medio en un pit stop. Reducir al 50% los errores en el pit stop. Luego, los resultados, los objetivos y resultados clave pueden ser medidos con técnicas muy similares a las que vamos a utilizar a continuación para construir KPIs. Lo que quiere decir es, los KPIs no son reemplazados por los OKRs, sino que son utilizados por los OKRs para llegar a una mejor compañía o a un mejor resultado de los objetivos generales, los objetivos estratégicos, con lo cual vamos a lograr mejorar lo que hoy hacemos, y para eso primero tenemos que saber cómo lo estamos haciendo hoy. Y ese sí es el objetivo de los KPIs. ¿Cómo lo estoy haciendo hoy en mi negocio, David? Correcto. Esa diferencia es muy importante que todos la tengan presente, porque la realidad es que en la actualidad, o lo que uno ve en internet como esa tendencia, está presente el concepto de los OKR, está presente el concepto de los KPIs,
pero muchas veces en una comparativa en la que realmente pues no cabe esa comparación porque tenemos objetivos distintos con metodologías distintas. Realmente los KPIs son los indicadores clave de desempeño en los que ya estamos hablando estrictamente de la gestión y también de una parte operativa de lo que tiene que ver con cada uno de los negocios. Al final, una vez definidas las acciones o las estrategias que se van a ejecutar en una compañía, aparecen los KPIs como esa forma de medir. Entonces, realmente esos KPIs sirven también para entender cuál es el estado actual de la compañía o de ese proceso para poder tomar una decisión específica sobre un proceso. Tengan en cuenta que no necesariamente los KPIs son solamente métricas. Una métrica, por ejemplo, puede ser el total de ventas. Vamos a aprovechar la sesión de hoy para abordar los ejemplos sobre la información de comercial, la información de ventas en una compañía constructora. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el total de ventas, esa es una métrica, pero no necesariamente es un KPI porque tiene que cumplir algunos requisitos para que se convierta en un KPI que ya los vamos a ver. Los KPIs normalmente se clasifican como primarios y secundarios y eso pues está dado por la relevancia y el impacto que tiene dentro de la compañía. Hay unos KPIs primarios que nos pueden estar hablando, por ejemplo, del cumplimiento del presupuesto de ventas, que es mucho más grande dentro de toda el área de comercial de una compañía, y otros secundarios que pueden estar asociados, por ejemplo, a temas de leads, temas de efectividad de fuentes. Entonces si bien están en la parte operativa, no llegan al nivel de tocar la parte más estratégica de la compañía. Entonces, dependiendo de la importancia que tengan, se van a clasificar, ¿no?, en primarios y secundarios. ¿Qué debe tener un KPI? Un KPI debe ser medible, pues es una métrica, puede ser obvio, pero la clave de esta medición es tener un marco de referencia. Entonces, por ejemplo, tomando la referencia del total de ventas. Pues el total de ventas nos dice algo desde una visualización de un tercero, si lo podemos enmarcar en que es bueno o es malo, por ejemplo, con una meta de ventas. Entonces, en el momento en el que enmarcamos esa métrica en una meta, en ese objetivo, ya podemos hacer, listo, estamos vendiendo 35.000 millones, ¿es bueno o es malo? Depende de ese contexto que nos pone el objetivo. Debe ser relevante. Entonces acá, básicamente, de acuerdo al criterio en la definición de los KPIs, esa relevancia está dada por esa importancia que pueda llegar a tener esta información para los procesos estratégicos y la definición de esos objetivos que tenga cada compañía. Y tenemos acá que tener en cuenta de no caer en indicadores de vanidad. O sea, indicadores que, no sé, logramos obtener 150.000 leads. Pero ¿cuál es ese contexto? O si realmente eso y hacerle seguimiento a ese dato, pues sí es relevante para el proceso completo. Entonces puede hacer que el dato simplemente de los 150.000 leads no sea el caso, sino a lo mejor se va convirtiendo en relevante si lo desagregamos y empezamos a transformarlo, por ejemplo, en cuál es la conversión de esos leads sobre un porcentaje. Del total de los leads que llegamos, somos capaces de convertir el 5%, el 6%, el 20% y empezar a darle sentido a esos números sin caer en indicadores de vanidad. Todos los KPIs tienen que ser verificables y justamente por eso vienen desde la gestión y están alimentados principalmente por los programas que utilizan las compañías para llevar sus procesos. Por ejemplo, si estamos hablando de todo el tema de comercial, todos estos datos que sacamos pues están siendo una consolidación de información de lo que día a día los asesores de ventas, las personas en el área comercial, los directores comerciales están generando, creando los negocios, cuadrando los planes de pago. Toda esta información que nos alimenta los indicadores debe ser verificable y nos tenemos que ir desde lo general a lo específico y poder ver de dónde salieron esos datos. Y finalmente, un KPI tiene que ser periódico. En la medida en la que tengamos la información alineada y esa parametrización del KPI ya establecida, podemos estar viendo cómo evoluciona para ver si tomamos una decisión. Por ejemplo, si el indicador no estamos cumpliendo el presupuesto de ventas, se planea una estrategia
para mejorarlo. Entonces, ver si en el tiempo, una vez ejecutada esa estrategia, empezamos a cambiar ese KPI y pues tener la facilidad de tenerlo de una manera frecuente. Acá, pues como un resumen entre la comparación de los OKRs y los KPIs, en el que básicamente OKRs está vinculado a esa meta estratégica de la compañía y los KPIs están asociados principalmente a los procesos. Vamos a ver entonces ya directamente desde los aspectos técnicos que debemos tener en cuenta para lograr la construcción de estos KPIs. Desde cada una de las compañías se manejan diferentes programas o se tiene información digital. Y aquí la clave es entender de qué datos disponemos. Entonces acá también empezamos a trabajar con ese entendimiento y ese inventario de la información que requiere también una clasificación. No toda la información está disponible de la misma manera. Puede ser que la contabilidad se esté llevando en un software contable que está, no sé, desplegado o alojado en la nube por el proveedor del software contable, pero tenemos de pronto una herramienta para llevar la gestión de los presupuestos que está en una herramienta de escritorio y tenemos otra información de costos que alguien genera desde un Excel y tenemos un CRM, pero aparte también tenemos una herramienta de inbound marketing. Entonces tenemos diferentes fuentes de datos que tenemos que empezar a organizar para poder tener el insumo básico y la explotación de la información. Entonces, desde ahí, desde HERPRO, tenemos Datamax como un servicio que más que un producto de visualización de información o de analítica, arranca desde este momento en el que en conjunto con las compañías nosotros empezamos a hacer ese análisis de ese inventario para explorar las diferentes formas de conexión que tenemos a esas herramientas sin que directamente ustedes como empresas de construcción se tengan que tener que preocupar por el tema de tecnología que esto implica, porque normalmente las fuentes de información pueden estar separadas en una base de datos, el software de gestión, un ERP, un CRM, archivos de Excel que se generan internamente en la compañía, un software que tenga un API, en fin. Pero todo esto pues es un tema estrictamente de tecnología y que tiene unos desafíos de infraestructura que normalmente dentro de la actividad principal de una compañía promotora inmobiliaria o una constructora, pues no suma a su actividad central de negocio que tengan un área de tecnología, digamos, con ese conocimiento en analítica y en científicos de datos y arquitectos de datos, porque al final es un tema que lo que sí suma valor a la compañía es la parte final, tener la información ya lista. Pero esa parte intermedia de procesamiento de los datos, de extracción de las fuentes de datos, de alistamiento, es justamente lo que podemos hacer a través de un servicio como Datamax. De tal manera que toda esa parte de preparación la quitamos desde el proceso, quitamos esa fricción para la generación de analítica y una vez con los datos podemos pasar a explotación de esa información y uno de los posibles casos es el que de que estamos conversando hoy, que son los KPIs. Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo la información de cartera, normalmente si hacemos una agrupación de datos y tenemos unos totales, acá lo voy a ir marcando sobre esta imagen, tenemos unos totales de cartera, acá todavía tenemos información muy gruesa. Y estos datos gruesos sobre cada uno de los proyectos del total de la cartera, si bien ya nos empiezan a decir algo, no es tan explícito y ahí no sabemos todavía porque no lo estamos enmarcando en un contexto de comparación. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno tener en un proyecto 200 millones de cartera? ¿Es bueno tener o es malo tener 500 millones de cartera en un proyecto? También depende mucho de cuál sea el volumen de ventas del proyecto, porque puede ser que el proyecto que tiene una menor cartera también tiene un valor de ventas muy bajo y proporcionalmente a su volumen de ventas es una mora que puede llegar a preocupar. Entonces aquí el ejercicio es empezar a entender esos datos. Si tomamos el ejemplo de la información de cartera, dividir algo como hacer una cartera por edades, que es un ejercicio muy común. Estoy tomando como ejemplo
ejercicios que normalmente se realizan dentro de la gestión comercial, llevar esa cartera a cartera por edades y empezar a entender que, bueno, de esa cartera tenemos aquí casos críticos con todo lo que está en más de 90 días o de pronto 61 a 90 porque están en riesgos de desistimientos y empezar a entender desde un punto de vista mucho más gráfico en dónde tenemos el problema para que finalmente podamos llegar a un resumen que nos dé un vistazo general de primera mano y rápido de cómo se encuentra la cartera, por ejemplo, en este caso, a manera general de la compañía. Entonces, este que estamos viendo aquí a la derecha, y ahorita vemos cómo se construye, es una división del valor total de la cuota inicial y lo que actualmente está en mora, para entender cuál es el porcentaje de la cuota inicial en mora. Y aquí ya lo podríamos enmarcar entre unos rangos que la misma compañía define. Entonces, una empresa puede decir, no, nosotros nos permitimos máximo el 5% de cartera. Y de ahí en adelante, hasta el 8% es una alerta y más del 8% es grave. Entonces, este tipo de rangos nos permiten entender de manera general y devolvernos para ver puntualmente cuál es el proyecto que está generando esto. Porque cuando hacemos el ejercicio desde el gráfico de la izquierda, desde la tabla, hacer el análisis es más complicado, a menos pues que la persona que lo vea sea experta. Normalmente la persona que maneja la información de comercial en su área, pues lo puede entender mucho más rápido, pero estamos hablando que estas mediciones en los KPIs, toda esta consolidación de información es para la compañía completa. Entonces, que otras áreas tengan también la posibilidad de ver rápidamente y a nivel de los directivos cómo se están haciendo seguimiento a esas métricas enmarcadas en objetivos y entender, bueno, estamos pasados en cartera, ¿qué vamos a hacer? Desagreguemos cuáles son los proyectos que están presentando esta situación, porque probablemente no sean todos, y ahí es donde viene el tema de tenemos que empezar a hacer los KPIs verificables. Entonces, de este primer ejemplo, y ahorita ya lo vemos en la herramienta, lo que podemos concluir es que si bien estamos acostumbrados a ver información de esta manera general, vale mucho la pena empezar a convertir esa conclusión central que está en los datos, dejarla explícita. Y de esta manera lo que buscamos también con Datamax es que se empiecen a contar historias en función de los datos. De manera general, estamos así en la cartera, desagreguemos. Y que no sea, revisemos todo proyecto por proyecto y concluyamos cómo está la cartera, ¿cierto? Tomando como referencia este tema. Listo. Otro tema puede ser un análisis de información comercial, por ejemplo, de las fuentes de los prospectos. Entonces, normalmente podemos hacer un ejercicio de contar cuántos prospectos llegaron por cada fuente, pero de todas maneras, ahí lo que estamos viendo es cuál genera mayor tráfico, pero tenemos que empezar a enmarcar eso en algo como la conversión. Entonces, listo. ¿Será que la fuente generadora de prospectos que más tiene prospectos es la que más genera ventas? ¿Es la que más tiene una conversión? Y ahí empezamos a convertirlo también otra vez en porcentajes y en números más fáciles de leer y de comparar para empezar a tomar decisiones. Entonces, bueno, no vamos a invertir en fuentes que nos generen una conversión distinta a. Ahora bien, esto de las fuentes también se puede complementar, y aquí también es una ventaja de Datamax en la medida en la que si tenemos la información comercial por un lado, pero tenemos, por ejemplo, la información contable por otro lado, podríamos generar cruces para determinar cosas como el CAC, el Customer Acquisition Cost, y es listo. Y la inversión en las diferentes fuentes, ¿cuál fue? Y cuál fue la cantidad de clientes obtenida en esa fuente. Entonces, un cliente de una fuente tiene un valor distinto al cliente obtenido por otra fuente. Pero al dividir el valor invertido en la cantidad de clientes obtenidos, llegamos a ese Customer Acquisition Cost para empezar a ver, no, pues realmente no vale la pena seguir invirtiendo en esta fuente porque pues la conversión no es tan buena o el CAC es muy alto. Pero llegando a esas conclusiones más rápido, teniendo un resumen a la mano. Listo. Otro ejemplo que podemos trabajar, y este lo vamos a construir acá en la sesión,
es el cumplimiento del presupuesto de ventas. Entonces aquí ya vamos a pasar a la plataforma y vamos a entrar en el entorno de creación. Yo voy a ir haciendo los componentes. Esto es un tema relativamente técnico, pero es de usuario final. Es decir, cualquiera de las compañías que quieran implementar Datamax, nosotros los capacitamos para el entorno de creación de los tableros y yo voy a ir haciendo el ejercicio y vamos a ir viendo el resultado y se darán cuenta que realmente no es un tema complicado, no requiere de código ni nada, simplemente es un tema de arrastrar y soltar los componentes e ir viendo los resultados. Entonces voy a pasar a la otra ventana. Perfecto. Entonces, vamos a hacer en un ejercicio acá. Estoy en Datamax en el entorno de creación. Vamos a construir ese KPI y el cumplimiento del presupuesto de las ventas. Entonces, lo primero, pues, vamos a ver esa información en donde la tenemos nosotros. Acá voy a esa información del presupuesto, la voy a tomar de un datamart interno que se llama presupuesto comercial. Y aquí la facilidad de hacer ese proceso, y es que cuando ustedes lleguen a construir sus tableros o hacer su analítica, no se van a tener que preocupar de dónde viene esta información, porque justamente esa información, pues obvio, o sea, viene del software de gestión comercial, pero me refiero a no preocuparse por la forma de conectarse o de actualización, porque esto puede venir de este software de gestión comercial, pero también podría cruzar incluso datos de un Excel. Supongamos que estamos manejando un programa de gestión comercial que no nos da la posibilidad de hacer la definición del presupuesto y el presupuesto está definido en Excel. A través de Datamax podemos hacer ese cruce para que ustedes simplemente acá puedan entrar y hacer la verificación. Entonces yo en este set de datos tengo el valor del presupuesto y el valor de ventas definido para los diferentes proyectos. Lo que vamos a hacer inicialmente es ver cómo es la sumatoria del valor del presupuesto y el valor de ventas, que sería un ejercicio, digamos, tradicional, agrupado por fecha, por ejemplo. También coloquemos acá un filtro para que nos muestre solo un año. Voy a colocar acá un filtro de fecha para trabajar en un rango de un año. Y miramos esta información. Entonces acá de entrada ya estamos viendo, yo lo voy a transformar acá en un diagrama de barras para facilitar la lectura. Y esto es lo que normalmente vemos, ¿cierto? Dos barras en donde están las ventas, el valor presupuestado y el valor de las ventas. Vamos a colocar que el valor del presupuesto acá, presupuestado. Vamos a colocar el valor de las ventas. Presupuestado puede ser en azul y las ventas pueden ser en verde. Vamos a mirar acá. Que en este momento, pues lo que estamos viendo acá es esta comparación, pero no nos dice todavía, ahí todavía no nos está diciendo nada, ¿cierto? O sea, todavía no nos está diciendo que hay una conclusión de esa información. Lo voy a colocar alineado al mismo lado del eje para aquí los datos, dejemos el presupuesto a la izquierda y las ventas también a la izquierda. Ahí ya, entonces lo que estamos viendo acá es que el valor de las ventas es mayor al valor presupuestado. Acá podemos que nos muestre los valores en los datos. Y para facilitar la lectura, coloquemos que lo vamos a ver en miles de millones. Aquí pesos, en miles de millones. Hagamos lo mismo con el otro de las ventas. Entonces acá ya tenemos estos datos que es lo que normalmente veríamos, pero todavía le estamos dejando la conclusión a la persona que está viendo el gráfico. O sea, acá no estamos sacando todavía los datos. Entonces aquí podemos empezar a seguir agregando ya las comparaciones y es donde podemos empezar a sacar esas conclusiones y esos KPIs.
Entonces, lo que queremos acá es tener una división, por ejemplo, entre el valor de ventas dividido en la sumatoria del valor presupuestado, y esto será el cumplimiento. Y acá simplemente vamos a configurar para que este cumplimiento sea con el eje derecho, ¿sí? Que sea una línea. Y acá en los datos del cumplimiento, esto es un porcentaje. Entonces ahí ya vamos entendiendo cómo es ese cumplimiento en cada uno de los meses por el total de las ventas. Desagregado, lo vamos a guardar y vamos a empezar a crear este tablero, porque ahora tenemos un detalle y lo vamos a llevar a un solo dato. Entonces le vamos a poner a esto que son masterclass, eh, ventas y cumplimiento. Vamos a crear acá un nuevo tablero. Listo, entonces aquí ya vamos a empezar a formar nuestro tablero, que tenemos un histórico del cumplimiento, pero para poder llegar a ese dato grande que nos permita empezar a desagregar en las decisiones, también le vamos a quitar esa dimensión de la fecha para que quede general. Lo único que tengo que hacer es editarlo y le quitamos la división y solo dejamos el cumplimiento y vamos a la visualización para que sea un número. Y ya tenemos un dato, que este sería el cumplimiento general. Y este cumplimiento también lo podemos enmarcar de una vez. Lo podemos poner en un rango y podemos decir, bueno, el cumplimiento del presupuesto lo vamos a tomar en rojo cuando sea menor al 80%, por ejemplo. Dentro del punto 8 y 1 va a ser normal, y mayor a 1 va a ser pues digamos un resultado favorable por encima de 1, del 100%. Y aquí este ya lo podemos dejar como un KPI. Voy a guardar aquí como masterclass. KPI de cumplimiento de ventas. Entonces aquí ya empezamos a construir. Tenemos información desagregada y tenemos la información también de esto. Pero tenemos otra dimensión que tener en cuenta, y es, bueno, tenemos el tiempo, tenemos el valor total que está pasando por cada uno de los proyectos, ¿cierto? Entonces, en función de esos proyectos, yo he aquí creado un gráfico comparativo. Dentro de Datamax podemos guardar preguntas, guardar componentes para que se puedan incluir en los diferentes tableros. Entonces, por ejemplo, si alguno de los tableros ya creados en la empresa tiene algún gráfico que ustedes puedan utilizar, simplemente acá buscándolos, pues van a poder incluir eso. Entonces, yo voy a colocar acá este gráfico de los proyectos que tienen un cumplimiento por encima del 100%, y también le voy a agregar los proyectos que tengan un cumplimiento por debajo del 100% para que nos quede gráfico separado en dos colores, básicamente. Y ponemos que todos los que tengan menos del 100% son rojos. Y aquí ya empezamos a entender otras cosas. Entonces, tenemos un cumplimiento general del 158%, pero si nosotros vemos los proyectos acá uno a uno, hay unos proyectos que están, por así decirlo, como subsidiando ese valor. Entonces acá, permítanme un segundo. Vamos a colocar un filtro por proyecto
para poder desagregar toda la información. Un desplegable que le decimos que esto es para el proyecto y que seleccionamos que lo que vamos a filtrar de cada componente son los proyectos. Y acá añadir un comportamiento con un clic de un filtro para que nos filtre por proyectos. Y listo. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos el valor general, también tenemos un vistazo por proyectos, pero en la medida en la que hagamos un filtro especificando uno de los proyectos, vamos a poder entender cómo fue ese comportamiento histórico que estamos dando acá. O, por ejemplo, miremos aquí el proyecto 2. Este proyecto, miremos esta pregunta que tiene el filtro acá del año. Vamos acá. Listo, entonces, en ese caso podemos como entender ese comportamiento también de las fechas, pero entender qué es lo que está pasando con cada uno de los proyectos y poder hacer acá el filtro y generar estos KPIs. Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos más elementos de información, será fácil construir estos datos. Acá podemos incluir temas como la cartera que veíamos ahorita. Voy a agregar una de las preguntas cargadas que ya teníamos. David, Sí, señor. yo quería justamente hacer esa pregunta ya que va a tocar el tema de cómo construir otro KPI Sí, diferente a señor. lo que estábamos viendo. Y es, entonces, estamos viendo que para la construcción del KPI tenemos que tener una fuente de datos sobre la que confiemos y tenemos que haberla limpiado y eso lo podemos hacer pues como queramos. O sea, si podemos bajar la información a Excel, limpiarla en Excel, etcétera, para poder construir el KPI o podemos utilizar un visualizador y bueno, en fin, tenemos que tener una infraestructura para poder limpiar información. Pero teniendo ya la información limpia, la información construida, teniendo ya toda la capacidad de construir estos indicadores, ¿cómo debería uno definir qué es lo que quiere medir? O sea, por qué tomo yo la decisión de medir el nivel de cartera a 30 días o a 60 días o a 90 días? ¿Cómo tomo esa decisión? ¿Eso es una reunión en la compañía? ¿Eso es una decisión del gerente general, del gerente comercial? ¿Cómo debería ser esa dinámica? Vale, en ese caso, el tema de esa definición de esos KPIs ya desde el punto de vista conceptual, ya como pudimos ver, pues una vez que tengamos los datos, la creación es básicamente cruzar información y ponerla en pantalla con las herramientas que podemos tener. Y esa definición central de los KPIs, pues está a empezar a tener los objetivos claros y empezar a desagregar. Por ejemplo, si uno de los temas estratégicos a tener en cuenta en una compañía, si voy al punto de vista, digamos, al paso cero, en la compañía queremos o maximizar nuestros ingresos, reducir nuestros costos, es decir, tener un mejor margen. Entonces, si lo pasamos desde ese punto de vista, pues vamos a mirar cómo hago yo para impactar esos indicadores de un mayor ingreso y tener un mejor margen. Y probablemente empezamos a desagregar desde la información comercial que nos maneja todo lo que tiene que ver con ingresos, es cómo optimizamos eso. Entonces, ahí, bueno, cómo estamos generando los recaudos y qué alertas tempranas nos vamos a tolerar nosotros para maximizar esos recaudos, porque al final, pues, si tenemos ingresos, podemos cubrir esos costos, podemos generar un margen. Si la compañía no tiene, si no tiene una cartera sana, la compañía probablemente los costos tengan que apalancarse con deuda y eso tiene unos intereses y eso se convierte al final en un menor margen. Entonces, partiendo como de esos objetivos generales y eso que está definido también un poco siguiendo el tema de los OKRs, podemos empezar a descomponer cuáles son esos puntos sensibles a hacerle seguimiento, esos indicadores clave. Por ejemplo, el de la cartera, pues puede estar atado a controlar en tiempo real cómo se va dando la salud de esa participación de la cartera para poder tomar decisiones de manera rápida sobre un proyecto que esté desviándose y decir, bueno, este proyecto porque los clientes es un proyecto BIS y entonces con todo el tema de gobierno y demás y entonces hay que ofrecer diferentes planes de pago o hay que mover las escrituraciones por algún tema de disposición de materiales. Entonces, en la medida en la que
se tengan claro esos cuellos de botella que se quieren revisar dentro de la compañía, esos puntos centrales, podemos empezar a desagregar con la información que tenemos cómo podríamos llegar a KPIs de ese punto. Entonces, particularmente temas como la cartera, como el cumplimiento, por ejemplo, de las ventas. Se hace un trazado inicial. El presupuesto de ventas de este proyecto va a ser vender 15 unidades al mes de este valor. Listo. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo seguimiento? Vendimos 16 unidades, pero más baratas. Entonces, cumplimos en cantidad de unidades, pero no cumplimos en volumen de ventas. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tocar esos temas estratégicos, que es lo que hablaba ahorita, esa fase cero, de tener como objetivo de compañía maximizar los ingresos para tener un mayor margen. Entonces ahí nos afecta cómo recaudamos el dinero, cartera, cómo vendemos, presupuesto de ventas y ese cumplimiento, cómo atraemos más clientes. Entonces ahí empieza a tener sentido empezar a trabajar con la información de los leads. Pero cada uno de esos puntos o esas restricciones que tengamos para el objetivo macro, que es ese aumento del margen de la compañía, por ejemplo, pues son los que al desagregar nos va dando el sentido de qué KPI es el que vamos a construir y de qué número es el que vamos a perseguir. Y en la medida en la que iteremos y hagamos con frecuencia el ejercicio, pues listo, estamos mejorando ese número. Ya no estamos teniendo una cartera, eh, ya no estamos teniendo una cartera digamos, tan alta con algunos proyectos y las estrategias que se tomaron para mitigar ese fenómeno, pues están teniendo resultados o en caso de no tenerlos, iterar y continuar. Que justamente el tema de tener esa información a la mano con una herramienta o con un sistema de analítica como lo que estamos comentando, pues le da a las compañías esa posibilidad de tomar decisiones rápido y con menor incertidumbre. Porque al final si hacemos todo este ejercicio manual, que se puede hacer manual, o sea, de todas maneras la información, las empresas hoy cuentan con información que va a ser procesada de pronto en Excel o alguien se sienta y hace una presentación en PowerPoint, pero desafortunadamente esa información requiere, uno, pues bastante tiempo de operación y dos, que no está totalmente actualizada, sino que a corte de unos determinados meses y si por algún motivo no se pudo hacer este mes, pues nos quedamos sin información. Entonces, ahora bien, una vez que queda plasmada, no le podemos hacer unas preguntas más a fondo a esas conclusiones que están en el reporte, porque no lo podemos filtrar, a menos que la persona que hizo el reporte hubiese hecho una tabla general y otras 25 diapositivas con una con cada proyecto. Pero estamos hablando de aumentar un trabajo operativo de algo que se puede sistematizar y que lo que importa es hacer la lectura rápida de ese indicador. Si lo tenemos todo montado a través de un servicio de analítica, podemos tener día a día el seguimiento e incluso generar alertas que nos notifique de cuando este indicador superó tal valor, notifíqueme, sin estar revisando incluso todos los días. Pero la clave entonces para hacer esa definición de cómo llegamos a un KPI o al otro está principalmente por tener claros esos objetivos y poder entender de la información que disponemos para hacer una métrica que contribuya a hacer ese seguimiento. Si hablamos de ventas, podemos hablar de cumplimiento de presupuestos de ventas, de temas de cartera, de conversión de leads, del costo que tiene un cliente. Si hablamos de costos, podemos estar haciendo una comparación entre los presupuestos base y lo realmente ejecutado y las proyecciones que podamos tener finales y empezar a entender esos cruces de información. Si tenemos la dimensión contable, pues podemos también hacer cruces de esas proyecciones de pago, bueno, del estado general de los bancos, en fin, o sea, de las cuentas por pagar que tengamos con los proveedores, de la edad de esas cuentas por pagar y así ir desagregando desde la cabeza, por ejemplo, o sea, desde el objetivo central de la compañía que es vender más y tener y tener un mejor margen, pues ¿qué nos toca ahí? Maximizar las ventas, optimizar las ventas y también optimizar al máximo pues el tema de costos, por ejemplo. Entonces, cada una de esas áreas cuenta con información de distintas fuentes y tiene restricciones distintas. Entonces, en función de esas restricciones, para hacer un seguimiento especial a cada una de ellas, pues podemos crear KPIs. Súper interesante. Súper interesante, porque entonces, dada esa forma como se toman las decisiones, David, usted ha visto, yo sé que sí, pero quiero es que le contemos a nuestros clientes los casos de éxito que usted ha visto en otras compañías, en algunas de nuestras compañías clientes,
sobre cómo han ellos incorporado ese análisis por KPIs. Pues, o sea, ¿qué casos ha visto usted bien, bien interesantes y bien relevantes? Em, Directamente, o sea, de los temas abordados o ¿No? de... De cómo han transformado su empresa mediante análisis de la gestión con indicadores a partir de información bien organizada. Correcto. Pues realmente se nota mucho en las compañías que logran una transformación digital, como el uso de los programas que tienen y la disciplina en el uso de los programas que tienen converge en un muy buen insumo para empezar a generar analítica y toma de decisiones. Esto normalmente lo hemos visto en compañías, independientemente de las herramientas que manejen. Lo que sí está claro es que la empresa aborda esa decisión de hacer un uso correcto de sus herramientas de gestión y de entender también que cada una de las herramientas de gestión, hablemos de un ERP, bueno, de la contabilidad en específico, de un CRM, de un programa para gestión de presupuestos, tienen objetivos muy acotados a cada una de las áreas y que no es responsabilidad de ninguna de estas herramientas hacer la consolidación. La consolidación realmente es una capa superior, y en la medida en la que estas compañías hemos visto que tienen información ya más organizada en sus áreas, tienen políticas, por ejemplo, el diligenciamiento de los datos, algo tan simple como todos los registros que creemos en comercial, vamos a diligenciar la edad, la fecha de nacimiento, porque eso nos da un perfil del cliente, algo como eso. Entonces, desde ahí parte que tengamos una transformación digital, porque estamos desde la base de la compañía generando la información, y el resultado hacia arriba es indicadores actualizados, indicadores confiables, que en la medida en la que podemos nosotros hablar de un, no sé, del indicador de la cartera que estábamos hablando, del cumplimiento de las ventas, pero si no se están legalizando las ventas en el día que es, pues el indicador pierde valor. Si no se están registrando los pagos, pues el indicador pierde valor. Si hacemos gráficos por fuente de llegada de leads, pero las fuentes no se están digitando, pues el tema es que en las compañías que han logrado hacer de manera exitosa la generación del seguimiento por esos KPIs, sí hay un común denominador, y es esa cultura orientada al diligenciamiento correcto de esos datos, y que no es algo que esté atado a las herramientas que usen. O sea, realmente con uno u otro programa de gestión, siempre que se cargue la información y siempre que sean juiciosos y disciplinados en ese diligenciamiento de los datos, se logra tener insumos para la generación y actualización de la analítica. Entonces, nosotros nos hemos conectado, por ejemplo, con bases de datos como las de Cinco, que es un ERP, con nuestro ERP también, con archivos de Excel, con información de CRMs externos como Soho, como HubSpot. Y el ejercicio ha sido que en la medida en la que la información tenga esa calidad o esa integridad, pues los resultados son bastante positivos en la medida en la que se puede tomar una decisión más clara. Listo, estamos mal en este sentido, tenemos que hacer una inversión distinta en las fuentes, en las campañas que estamos aplicando en el frente comercial. Los presupuestos de venta no están correspondiendo a la realidad, porque adicional, por ejemplo, a mezclar la información que estamos viendo que es interna, así como cruzamos en una misma gráfica las ventas propias, a esa misma gráfica le podemos agregar una serie que sea la media de ventas, dado una subzona, por ejemplo, de galería inmobiliaria, porque también es una fuente de datos dentro de Datamax. Entonces, en la medida en la que las compañías tienen esa transformación digital y esa cultura, la información tiene la calidad suficiente para poder explotarla y poder generar estos indicadores. Si comenzamos por la generación de los indicadores, lo que tenemos que tener presente como empresa es que viene un proceso de afinamiento de esa generación de datos en la parte de abajo de la pirámide, para que los indicadores mañana tengan un mayor valor. Entonces puede ser que hoy, no, si tenemos actualizados las ventas y tenemos actualizados los presupuestos de venta, pero no tenemos claridad de las fuentes de los clientes. Vale, o sea, empezar a trabajar en ello, y se empieza
a abrir esa necesidad dentro de las empresas de poder explotar datos que antes no se necesitaban y por eso antes no se estaban diligenciando. Súper interesante. Listo, muchísimas gracias Gustavo y David por esta increíble charla y esta increíble masterclass. Vamos a responder aquí un par de preguntas que tenemos en el chat. ¿Listo? ¿Vale? Tenemos aquí, nos pregunta Jesús, ¿los tableros quedan automatizados y cómo pueden compartir con otros usuarios? Eh, Listo. Bueno, Jesús, los tableros automatizados en el sentido en el que van a estar con la información siempre disponible tras el último volcado de datos. Lo que normalmente nosotros hacemos es que la información la actualizamos con corte al día anterior. A las 12 de la noche corremos todos los procesos de carga de los datos de las diferentes fuentes, dejamos esa información disponible en una bodega de datos y esa bodega de datos es la que está alimentando los tableros de tal manera que un usuario que tiene acceso a un tablero siempre va a ver la información con corte al día anterior sin tener que hacer ningún procedimiento adicional. Entonces, desde ese punto de vista, quedan automatizados y pues en la medida en la que se requieran filtros, siempre que se tengan las columnas, agregar los filtros es muy sencillo desde la misma aplicación del entorno de creación y también desde el panel de administración de Dynamax tienen ustedes la posibilidad de hacer ese gobierno de datos. Y es decir, de todos los tableros y componentes que tenemos y que hemos creado en la compañía, a estas personas les vamos a compartir este tablero o esta presentación completa para poder segmentar, que la gente de comercial tenga principalmente los tableros de comercial, pero que los directivos tengan información de diferentes áreas de la compañía. Y eso es algo que también vale la pena resaltar porque normalmente el gobierno de datos se descuida mucho en el proceso de analítica y es importante tener presente que esa información sensible, incluso al interior de la compañía, que es importante que se segmente. David, antes de la siguiente pregunta, Michelle, porque de su respuesta se deriva otra pregunta que me surge y es, ¿por qué no hacemos la consulta directamente a la base de datos del ERP, el CRM, sino que tenemos que cargarla por las noches? ¿Por qué no en tiempo real? Si yo quiero saber cómo están hoy las ventas, se acaba de vender, tuvimos una super mañana y vendimos 2 apartamentos, 3 apartamentos en ese proyecto, ¿por qué no se pueden ver reflejados de inmediato? Listo. Digamos que la restricción principal para esa frecuencia de actualización es técnica, en la medida en la que las bases de datos o las fuentes de datos originales están pensadas para la transacción. Normalmente si uno hace un reporte muy grande sobre estos programas, los reportes suelen demorarse. Entonces, como lo que nosotros queremos es tener flexibilidad en la creación de los reportes, es necesario llevar esa información que está en una base de datos de orden transaccional, llevarla a una base de datos que tenga la infraestructura para analítica. Entonces, por poner un ejemplo, con la información de galería. Entonces, en la información de galería, si nosotros entramos al SIGA, que el SIGA es un programa que tiene unos reportes y una lógica y una funcionalidad también un poco transaccional, se demora haciendo unos reportes en los que incluyamos el macro del país. Pero si lo llevamos ya a la presentación dinámica que nos compartieron de galería, que está construida en Dynamax, allá estamos hablando de que esa información está en una bodega de datos de alto rendimiento que puede manejar consultas en fracciones de segundo de millones de datos. Entonces, realmente el principal motivo de hacer ese volcado es para poder tener un mayor rendimiento y sobre todo no afectar el rendimiento de la aplicación. Si hacemos una consulta sobre la aplicación en tiempo real, se va a poner lento para los demás usuarios. Entonces, en la noche normalmente pues la carga es muy baja y los procesos pueden durar de volcado de datos entre 10 minutos, media hora, en la que se mueve toda esa información y ya le podemos hacer todas las consultas y preguntas que queramos, incluso si el sistema central está, por ejemplo, fuera de servicio, porque ya la información está en otro lado. Ah, vale. Entonces, a ver si le entendí. Son dos necesidades diferentes. La primera es, si hacemos la consulta directamente al software de gestión, vamos a poner lenta su base de datos y la gente no va a poder trabajar común y corriente, sino que va a sentir ahí que el sistema está dejando de responder, el que sea, HubSpot, Oracle, lo que sea. Y la segunda es,
porque esas bases de datos de los sistemas de gestión no están pensadas para la analítica y por lo tanto se demoran mucho en dar respuestas, mientras que la base de datos que tiene que tener los data marts tiene que estar pensada y diseñada para la analítica para dar respuestas muy rápido, como lo que usted acaba de decir de galería, ¿sí? Correcto, sí, señor. Y eso, pues, en los temas, digamos, en una explicación más técnica, es que las bases de datos de los programas son relacionales, tienen muchas partes, muchos componentes, tantos como módulos tenga un programa, y las bases de datos de analítica son columnares. Es decir, si lo llevamos a Excel, es como si tuviéramos una sábana gigante de datos que está todo puesto en un solo lugar, y esa información puesta en un solo lugar, pues es lo ideal para la analítica, pero una base de datos normal no aguanta esa carga. Entonces, por eso tenemos que utilizar herramientas de analítica como las bodegas de datos que tenemos para mover la información dentro de Datamax. Ah, entendido. Perfecto. Perfecto, entonces vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Roger y dice, ¿este software podría utilizarse en otros sectores que no sea construcción? ¿Y es posible extraer data de otros software o plataformas? Sí, Roger. Realmente, desde el tema técnico, no hay ninguna restricción por la cual no se pueda usar en otro tipo de negocios. Al final, la información y el sentido de la analítica se la va dando pues, la persona que la requiere y como quiere ver sus indicadores o cruzar sus datos, pero es una plataforma y un servicio pensado en la extracción de datos de esas fuentes. ¿Y con qué fuentes somos compatibles? Desde que la información esté digital, nos podemos conectar. Ese es un primer paso. Si tenemos esa información disponible en una base de datos en línea, nos conectamos. Si este programa de un tercero tiene un API o algún método de interoperabilidad, nos podemos conectar y extraer los datos. Puede ser también que ustedes tengan en la empresa el servidor con el programa, y a veces las áreas de tecnología tienen acceso a las bases de datos de los programas y pueden compartir un acceso de lectura y nos podemos conectar a través de ese método. Y en casos en los que no hay ninguna forma automatizada de conexión, lo podemos solucionar a través de archivos de Excel que se descargan de la fuente de datos, se suben dentro de Dynamax y esto ya queda disponible con las otras fuentes y cruzado con los demás datos. Entonces, desde que sea digital, estamos en la posibilidad de encontrar un ETL, que realmente es el proceso, eso en inglés, extracción, transformación y carga, para poder conectarnos a esa fuente, hacer un entendimiento de los datos y una carga en la bodega de datos. Entonces, cualquiera de esas opciones es viable siempre que la información sea digital. Muchas gracias, David. Aquí tenemos un comentario que nos hace Diego y nos dice, una base importante para generar objetivos y KPI serían los ítems de la estructura de costos de los proyectos. Lote, costos directos, costos indirectos, gastos de venta, de gerencia administrativa, etc. ¿Qué opinan al respecto? Sin duda alguna, cada uno de las áreas de la compañía, en esta que mencionas, Diego, todo el tema de costos, es un insumo fundamental para empezar a construir indicadores de rendimiento en comparativas de costos, por ejemplo, contra líneas base, la ejecución total. Aquí también sirve, por ejemplo, si las compañías tienen estructuras presupuestales parecidas entre los diferentes proyectos, pueden empezar a sacar una analítica muy valiosa porque empezamos a comparar proyectos, a comparar históricos de proyectos y entender, por ejemplo, la compañía es mejor haciendo cimentación que haciendo acabados. En la medida en la que encontramos una correlación de unos menores sobrecostos en temas de cimentación que en las proyecciones finales, por ejemplo, de los acabados. Con este ejemplo que pongo, también quiero tocar como un tema 2, que es la capacidad que podemos llegar a tener con este servicio de hacer analítica predictiva. Y es que en la medida en la que ustedes cuenten con información histórica lo suficientemente depurada, se pueden empezar a crear modelos que nos cuenten qué va a pasar más adelante. Y eso, pues, dado en el mismo comportamiento de los proyectos, porque el mismo histórico de proyectos de costos que tienen las compañías puede sacar cosas muy rápido como indicadores de precios, de cómo es el metro cuadrado, del costo,
de temas de cómo es el crecimiento, por ejemplo, a lo largo del proyecto, de la contratación o la compra específica de algún material, cómo está haciendo esa desviación de precios ahora que tenemos todo el tema de inflación. Muy útil entender cómo es el impacto a lo largo del proyecto, de la incidencia porcentual que puede llegar a tener algún insumo de los insumos claves dentro del proyecto. Entonces, claro que sí, toda la información que se tenga a la mano suma, y ya la interpretación que se le quiera dar, pues la herramienta está en capacidad de hacer los cruces y la consolidación necesaria, así sean muchísimos datos los que podamos obtener de esos presupuestos. Y aquí hay, la pregunta de Diego encierra también otro componente que está hablando de la estructura de costos completa de los proyectos, que es el estado de resultados que proyectamos con un modelo financiero. Entonces, perfectamente compatible con MAF, con nuestro servicio justamente de estructuración, evaluación y seguimiento de modelos financieros de los proyectos, que son los que dan respuesta sobre los futuros financieros, sobre lo que estamos obteniendo a partir de cómo creíamos que era el proyecto y lo que está pasando con las ventas, con los costos, con las inversiones. O sea que me imaginé aquí unos KPIs, David, que fueran lo que hemos ejecutado frente a la línea base y frente a la reproyección actual. Ejemplo, los costos directos yo los proyecté inicialmente dentro de mi flujo de caja completamente futuro en 10.000 millones de pesos. Hoy estoy ejecutando, ya llevo 3.000 millones, que sería el 30% de la línea base, pero dadas las condiciones de inflación de los últimos meses, el modelo financiero me está proyectando una inversión total de 10.600. Entonces, estoy proyectando un 6% por encima de la proyección inicial y he ejecutado un 30% de la proyección inicial y un, no sé, 28%, lo que sea, o 25% sobre la ejecución total esperada. Y podemos empezar a ver también esa clase de variaciones puestas en gráficas específicas para esto. Correcto, sí, señor. O hacer, por ejemplo, el seguimiento en proyectos de varias etapas también, como de las relaciones del metro cuadrado, valor del costo total de los metros cuadrados, y hacer como ese histórico también, porque eso puede servir a la misma compañía para darle una noción de cómo manejar los siguientes años o la proyección de los siguientes años de la misma inflación o del incremento de los costos, porque ahí también hay varias cosas. Y si cruzamos información, por ejemplo, de contratación, se puede ver que por un lado está el fenómeno de la inflación y por otro lado también está la gestión del área de contratación, porque muchas veces ese impacto en menores precios, si tenemos toda la información del control de costos, también va a saltar ahí. Entonces estamos teniendo un ahorro, pero por mejor contratación o por ahorro en cantidades o un sobrecosto, no por cantidades, sino por un mayor valor contratado. Hay una deficiencia en las negociaciones. En fin, o sea, toda la información que tengamos ahí, pues es un insumo clave para poder llegar a sacar indicadores útiles para los procesos de las compañías. Gustavo, David, tenemos dos últimas preguntas. La penúltima nos las hace Jesús y nos dice, ¿se pueden compartir los tableros con otros usuarios? Sí, dentro de Datamax, como mencionábamos ahorita, está el gobierno de datos. Entonces, una cosa es la persona que hace los tableros, que tiene un rol de creador o de administrador, pero esta persona puede compartir los tableros y las presentaciones. Una presentación es un conjunto de tableros con los usuarios que quiera que sean de rol visualizador. Entonces, dentro de Datamax tenemos tres roles de usuario principales: un administrador, un creador y un visualizador. O sea, tantos visualizadores de acuerdo al paquete que tengan y eso, pues tendrán diferentes cantidades de cada uno, pero se puede compartir con todos los visualizadores, con la ventaja que cualquier cambio que se haga sobre el tablero, todos los visualizadores lo van a tener de inmediato sin tener que hacer ningún tipo de cambio, sino que se agregó al mismo tablero. Ahora hay una nueva gráfica que antes no teníamos. Listo, la siguiente vez que ingrese el visualizador a su tablero, va a ver la nueva gráfica o los nuevos filtros o los cambios sin tener que preocuparse por eso, ni por instalar programas en su computador. O sea, lo abre desde un navegador web. Lo puede abrir en el computador o lo puede abrir en una tablet, debido a que todos los cálculos se hacen en la nube. Entonces no necesitamos un dispositivo súper poderoso para trabajar acá, porque
Los datos que estamos viendo en pantalla son el resultado de una operación que se hace en otra parte. Perfecto. Nuestra última pregunta nos la hace Iván Felipe y dice, como procedimiento es importante diferenciar los responsables del sistema de gestión, por ejemplo, ERP, CRM, software contable, con el responsable de generar estos KPIs y los tableros de control, o puede ser el mismo responsable. Bueno, en cuanto a la creación, esa ya es más una decisión de cómo quieren tener la creación de esos tableros y el gobierno de los datos. Pueden tener la tranquilidad que el usuario administrador define a qué acceso tienen de datos los usuarios creadores. Por ejemplo, una compañía en la que vamos a implementar Dynamax tiene como fuente de datos la contabilidad, gestión comercial, un CRM externo que tengan y galería inmobiliaria y presupuesto, por ejemplo. Entonces, con esas fuentes, el administrador decide a qué creadores le da acceso a esos datos. Entonces puede hacer un creador que sea usuario creador con acceso a información comercial y le asigna la fuente del CRM, la fuente de gestión comercial y la fuente de galería. Entonces, este usuario creador puede hacer tantos tableros como quiera con esos 3 fuentes de datos, no puede acceder a contabilidad. Entonces, realmente esa estructura de a quién se le asigna para que cree tableros o no, pues es ya más una decisión de la compañía de cómo lo quieran trabajar. Realmente hay una ventaja ahí grande y es que interactuar con el entorno de creación no es complicado. O sea, lo veíamos ahorita, yo sé que fue ahí un poquito como muy de números el ejemplo, pero también quería compartirles que no es algo como de una ciencia así súper complicada, sino que realmente es un tema de entender cuáles son los datos de los que disponemos, arrastrar y soltar y empezar a cruzar y explorar, porque pues eso no se daña, sino que podemos ahí ser curiosos y empezar a cruzar información y que como no estamos afectando los datos, porque esto está en una base de datos aparte, no hay problema con experimentar y con ver qué tipo de reportes se pueden llegar a sacar y que nosotros estamos pues en esa disposición de hacer el acompañamiento para que ustedes mismos hagan la construcción de sus tableros o en caso tal que nosotros hagamos la construcción de los tableros si ustedes tienen una maqueta que podamos seguir o lo construimos en conjunto y ustedes no quieren entrar al entorno de creación, sino simplemente indicarnos los tableros, los creamos y ya ustedes los comparten con los usuarios que deseen. Listo, muchas gracias, David, muchas gracias, Gustavo. Y pues por supuesto muchas gracias a todos los participantes. Les quería comentar a todos que bueno, una vez que termine el webinar van a recibir un correo electrónico con información de contacto de nuestros expertos por si desean conocer un poco más sobre Dynamax y con esta masterclass grabada. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, David. Feliz día a todos. No, muchas gracias a todos, que estén muy bien.